Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, y leeremos del verso 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Continuamos con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Para este momento, Pablo se encontraba confinado en las terribles condiciones de una cárcel romana, un lugar pestilente, insalubre. Y estaba pronto a morir por causa de Cristo. Mira por favor 2 Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y hay quienes piensan que esto sucedió meses después nada más. Pablo fue muerto por su fe en el Señor. 2 de Timoteo es la última carta del apóstol. Él quiere dejar sus últimos consejos a su hijo espiritual para que pueda perseverar en el ministerio encomendado. Mira ahora, capítulo 1, versículo 7, Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otros habían avergonzado del Evangelio y habían desamparado a Pablo en momentos donde él más necesitaba de sus hermanos en Cristo, y Timoteo no podía ser igual. Él tenía que ser diferente. La iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, seguía con duras batallas para cuidar la sana doctrina y un liderazgo piadoso, y no se podía bajar la guardia. Si algo creo que cada cristiano debemos estar muy presente, tener claro en la vida cristiana, es que en la vida en Cristo no hay tiempo libre. ¿Tú crees que el infierno descansa? ¿Tú crees que ahora en vacaciones el infierno dice: los muchachos están de vacaciones, entonces vamos a caer en un receso hasta que empiece el colegio? Falso. El infierno es activo, más de lo que piensas, para destruir una juventud, para destruir matrimonios, para desviar a personas de la fe verdadera. En la vida en Cristo no hay tiempos libres. Siempre tenemos que estar en el caminar cristiano atentos, preparados, con discernimiento, muy conectados con el Señor en esa batalla diaria. En la familia, un pequeño descuido, tus hijos van a terminar capturados por la mentira. Un descuido en la vida espiritual y uno no sabe en qué puede terminar eso. Deslices así nomás en el matrimonio y eso puede terminar en una infidelidad. Porque en la vida en Cristo no tenemos tiempos libres. La batalla por la santidad es diaria. La batalla por la verdad de las Escrituras es diaria, es constante. Y Pablo está alentando a su amado hijo en la fe para que no ceda a ninguna de las duras batallas que él está experimentando. Él tenía que continuar con su ministerio sacrificial que el Señor le había encomendado. No podía ceder a nada de lo que podía afectar su vida y la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche
y día. Veamos entonces algunos aspectos más que le ayudaron a Pablo a sobrellevar esa prueba en la cárcel y fue de ánimo a Timoteo. El domingo pasado vimos algunas enseñanzas, ahora veremos otras más. En primer lugar, nota, pensemos en cuanto a la gratitud. La gratitud. Porque veamos que en esa cárcel fea realmente, y más que suficiente para que Pablo pensara en sí mismo y nada más, el apóstol da gracias a Dios por Timoteo. Él dice, doy gracias a Dios. Más adelante dice, de que sin cesar me acuerdo de ti. Ese gracias a Dios está conectado a que Pablo estaba acordándose de Timoteo. Pablo podía dar gracias a Dios por la manera en que Dios guió para conocer a Timoteo cuando Timoteo era muy joven, poder caminar juntos por muchos años en el ministerio cristiano, formarlo en los caminos de Dios. Y podía dar gracias a Dios por todo ese tiempo, y aunque él deseaba verlo y quizá nunca volvería a verlo en persona, su hijo espiritual, él, Pablo, da gracias a Dios por el joven pastor Timoteo. Dios soberanamente los unió para que pudieran servir, formar un equipo en la extensión del evangelio, y Pablo en esa cárcel horripilante está recordando a su amado hijo y da gracias por él. Recordemos que al inicio de la carta Pablo ya está manifestando que él desea lo mejor para su hijo espiritual. Noten en el versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia que salvó a Timoteo, gracia que lo llamó al ministerio, misericordia que le permite estar allí trabajando para el Señor, y paz con Dios cuando lo salvó, y la paz de Dios, el shalom de Dios del Nuevo Testamento, para que Timoteo pudiera, en medio de las pruebas experimentadas, andar con esa paz del Señor. La gracia que tú y yo necesitamos, la misericordia que tú y yo necesitamos, y la paz de Dios que necesitamos para caminar fielmente para el Señor. Pablo quiere lo mejor para su hijo espiritual y ahora da gracias a Dios por su vida. Si hoy tuvieras que dar gracias a Dios por hermanos fieles a las Escrituras, escúchalo bien, fieles a las Escrituras, que han sido de bendición para ti o que son actualmente de edificación, de testimonio, de inspiración, de ejemplo, ¿por quién podrías dar gracias a Dios? ¿Eres agradecido en primer lugar o eres mal agradecido? Dios ha puesto personas alrededor tuyo, hermanos y hermanas, que te han ayudado en algo mucho. Quizá con algunos no has tenido ni siquiera mucho contacto, pero hubo alguien que te bendijo con algo. Dar gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En el andar cristiano, el Señor siempre pone personas que nos han ayudado, o nosotros tenemos que ayudar a otros también a caminar con Cristo. Y veamos por favor que la gratitud de Pablo hacia Timoteo fue grande. Él no está llenando la carta como una frase educada, doy gracias a Dios, no. Él realmente está agradeciendo por Timoteo. Dice, Señor, gracias, Señor, por haber conocido a este muchacho. Y contrástalo con lo que Pablo dice en esta misma carta de otros que tristemente le abandonaron. Segundo Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ellos dos destacaron entre esos todos. Mira el versículo 9 ahora y 10 del capítulo 4. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas tuvo años con Pablo, quizás no era un verdadero creyente, porque no hay nadie que sea un verdadero creyente y que ame el mundo, porque el amor del Padre no estaría en él. Mira el capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. En cambio, Timoteo estuvo al lado de Pablo. Pablo da gracias a Dios por este hermano en la fe. Aunque había diferencia de edad, diferencia de trasfondos,
aún de temperamentos. Timoteo era tímido, Pablo era más entrador, llegaba a un poblado y entraba directamente a la sinagoga para predicar el evangelio. Ahora, Dios los ha unido en el camino del Señor y Timoteo también fue de bendición para Pablo. Y él da gracias a Dios por él. Tú siendo joven, vemos jóvenes acá. Puede ser de mucha bendición para tus hermanos mayores en la fe, que tienen más tiempo que tú, sirviendo al Señor, caminando con Cristo, pero tú puedes ser de mucha bendición a tus hermanos en Cristo, que al ver tu vida dicen, qué bendición es este muchacho, qué alegría ver esta jovencita creciendo en el Señor, viviendo para el Señor, caminando con Cristo. Eso produce gratitud realmente en el corazón de la iglesia. Así es la iglesia de Cristo. Se desarrolla más allá de los parámetros humanos, de lo que uno pueda pensar. La iglesia de Cristo va caminando de esa manera. Efesios 4:15, justamente hablando de la iglesia de Cristo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ahí está la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí están los redimidos, ¿no es cierto? Niños, jóvenes, adultos, ancianos, los redimidos, el cuerpo de Cristo que se va ayudando mutuamente para andar en el Señor. Uno ve, ¿no es cierto? Un anciano ve a un joven ve a un hermano mayor. Gracias, Señor, me lo has puesto para ayudarnos mutuamente, y esto produce gratitud. La gratitud en primer lugar, pero en segundo lugar, mira ahora, el servicio. Porque ahí mismo en el versículo 3 Pablo dice, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Sirvo a Dios, es la idea. Sirvo a Dios desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí la palabra sirvo es un término que significa servir en adoración. En adoración. Lo que quiere decir de que Pablo no es que está haciendo una ayuda en la obra, no es que él está de alguna manera solamente haciendo un favor en la obra. Ese concepto no está dentro de los patrones de una iglesia. Se sirve, que es diferente. En adoración a Dios, eso es diferente. Y Pablo servía al Señor desde esa cárcel ahora. Está con otros reos ahí, encadenado. Sirve a Dios con un corazón de adorador al Señor. Él sabe que Dios es el creador del universo, que Cristo es el Salvador, que Él se merece toda la gloria, la honra, la hiperipotencia. Y entonces sirve a Dios en lo que puede hacerlo desde esa cárcel, adorando al Señor. Sirvo, dice Pablo, adorando a mi Dios desde mis mayores, con limpia conciencia. Nota que Pablo no especifica cuando él dice mis mayores, hermanos mayores se refiere a eso. Quizás estaba pensando en creyentes del Antiguo Testamento, patriarcas, profetas, o los apóstoles ya que fueron antes de él, o hermanos en la fe. ¿Recuerdan a Ananías? Dios le envió a Ananías, que cuando Pablo se convirtió, nadie quería ir a ver a Pablo, al asesino Saulo. Dios usó a Ananías, quizá estaba pensando en su hermano Ananías, o en Bernabé, quien le ayudó para los primeros pasos en la vida cristiana. Lo cierto es que Pablo reconoce que hay otros que sirvieron antes, que con él no empieza la obra, que hay una continuidad en la iglesia de Cristo, conocidos o anónimos. La historia no empieza con él. Y ahora que él ve que le toca servir, ¿no es cierto?, en su responsabilidad personal, Pablo dice, le sirvo a Dios con limpia conciencia. Nota, por favor, de que Pablo puede reconocer a los hermanos que estuvieron antes. Pero también puede pensar en Timoteo, que él va a continuar. Y a él le toca estar en el presente, y en el presente quiere hacerlo mejor para su Señor y Salvador Jesucristo. Pero la iglesia continúa, la iglesia sigue avanzando. Y él, Pablo, es responsable de que tiene que ser su servicio con limpia conciencia, como hemos dicho,
que es una frase recurrente en las cartas de Pablo. La conciencia es una alerta que Dios pone en cada persona, creyentes y no creyentes, para no entrar a un terreno pantanoso. Es algo creado por Dios para que el hombre en general pueda juzgarse a sí mismo. Dios ha puesto una ley en el corazón de cada persona, sabe lo bueno y lo malo de forma general, y cuando se transgrede esas normas que Dios ha puesto, entonces la conciencia salta y produce culpa, produce vergüenza, produce dolor, desesperación en una persona. La ventaja del creyente es que la conciencia que Dios ha puesto está guiada por el Espíritu Santo. Mira, Romanos 9:1, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ese es en el caso de un creyente. Mire, 1 Timoteo 1:15, mira ahora, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia. El mandamiento que Pablo le había dicho a Timoteo es que tenía que cuidar la sana doctrina. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de un redimido, de alguien que ha sido perdonado por el Señor, y buena conciencia. Timoteo, que no haya ningún pendiente en tu ministerio de lo que te he encomendado en el mandato apostólico de cuidar la iglesia de Cristo. Mira ahora en 1 Timoteo 3:9, esta enseñanza está aplicada directamente a los servidores de la iglesia oficial, servidores oficiales de una iglesia, los diáconos. Es aplicado a todo creyente, por cierto. Y mira lo que dice Pablo aquí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe son verdades que antes no habían sido reveladas. En el Nuevo Testamento ya Dios las reveló, en misterio en el sentido de que estaba oculto, pero ahora Dios abrió el telón de la información del cielo y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y que guarden eso que está revelado, obedezcan esa palabra con limpia conciencia. Eso quiere decir de que los servidores de una iglesia local no solo deben saber doctrina, sino obedecer esa doctrina. Cuidado, dice Pablo, de tener información de la palabra de Dios, pero no una formación espiritual que haga que un creyente pueda obedecer esa palabra y tenga una conciencia que esté permitiendo cosas en su vida, y que más adelante eso va a repercutir en su conducta delante del Señor. Un pasaje más, 1 Timoteo 4:1 y 2, pensando en la conciencia, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe cristiana, han estado en iglesias locales participando, inclusive sirviendo al Señor, pero no eran salvos y apostatarán de la fe, se apartarán de la verdad. Recuerda que esa frase, postreros tiempos, habla de un tiempo que estamos ya, ahorita. Habrá un momento del final de los tiempos. Eso será escatológico, eso es lo que habla Apocalipsis, pero los postreros tiempos empezaron desde el ministerio de Jesús hasta el tiempo actual y futuro, antes que Cristo venga. Y está hablando el Señor que algunos apostatarán de la fe. Gente en congregaciones que no son salvos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, rechazar continuamente la verdad de la palabra de Dios, hace como cicatrices espirituales que cauteriza la conciencia, es decir, ya no es sensible a la voz de Dios ni a su palabra. Puede tener alguien información, pero ahí queda. Esa persona no es de Cristo. Es más, se aparta de la verdad, muestra que no es creyente, su conciencia está cauterizada. Pablo dice, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De hecho, Pablo no era perfecto, él tuvo que caminar como todo creyente, aprender de la vida en Cristo. Y Pablo no dejó nada sin resolver que pudiera afectarle en su servicio presente.
Cuando la conciencia, movida por el Espíritu Santo, tomando la palabra de Dios, le podía señalar algo en su vida, Pablo rápidamente lo podía solucionar de tal manera que él tenía una conciencia limpia. Respondía con prontitud a la voz de Dios para que eso no pudiera ser de tropiezo en su vida cristiana. Y creo que podemos ver a través de esta palabra que ningún cristiano debemos dejar pendientes en nuestra comunión con Dios, ninguno de nosotros. Si tú te estás resistiendo a la voz de Dios por su palabra y sabes que tienes un guardadito allí bajo la alfombra, no lo has solucionado y piensas que el tiempo lo va a solucionar, falso. Porque cuando hay un pecado escondido para el hombre, pero no para Dios, la única manera de solucionar eso es buscando a Dios, no ocultándolo. El tiempo no soluciona nada, espiritualmente hablando, si es que no has buscado al Señor y Él en el tiempo está obrando en tu vida, que sería distinto. Recuerda la advertencia del Señor, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No mantengas un pecado ahí sin confesar, sin solucionar y sin abandonarlo. Mira la promesa del Señor en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, acá hay arrepentimiento. Acá hay un dolor profundo por un pecado. Acá hay un quebranto del creyente si confesamos nuestros pecados. No es confesar excusas o tratar de disimular, porque ¿a quién disimularíamos? ¿A Dios? ¿A Dios vamos a convencer de algo? Él va a decir, ciertamente me has convencido de que lo que tú has hecho como pecado no es pecado. ¿Tú crees que Dios va a decirte eso? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tu pecado ha afectado a otros, porque el pecado personal de una persona puede afectar a otros en tu matrimonio, en tu hogar, hermanos en Cristo. Aparte de pedir perdón a Dios, tienes que pedir perdón a tu prójimo y restituir el daño que ha quedado allí. Por cierto, mira Isaías capítulo 1, versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. ¿Agraviaste a alguien con tu pecado? No solo hay que pedir perdón a Dios o al prójimo, sino restituid a aquellos que han sido afectados por tu pecado. Y Pablo dice, sirvo a Dios desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo no dejó ningún pendiente en su mundo interior delante de Dios. Y añade de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo en esa cárcel, ahí encadenado con otros reos, esa es la cárcel que hay en Roma. Es una sala grande, 2 salas grandes donde estaban los reos en esas 2 salas, pero oscuras, feas. Y Pablo ahí podía orar por Timoteo, noche y día, con dolores en el cuerpo y con toda la carga encima por las iglesias, la preocupación por las iglesias cristianas. La oración estaba por Timoteo. De hecho, la oración unos por otros, cómo fortalece, hermanos, cómo bendice eso. Y puedes orar por los más cercanos, por aquellos que están en tu familia. Estás orando por alguien quizá por salvación y como que Dios no te escucha, sigue orando por salvación. No te desanimes. Oras por alguien y dices, Señor, pareciera que no está cambiando. Tengo dudas en cuanto a su salvación. Está allí, pero tengo dudas. Sigue orando. Porque Dios va a escuchar tu clamor. Orar unos por otros fortalece al cuerpo de Cristo. Y quizá ores por personas que no tienes mucha cercanía también, pero te enteras, ¿no es cierto?, que alguien está mal de salud y puedes elevar esa oración y decir, Señor, te pido por mi hermano, mi hermana en Cristo. No le conozco mucho, pero clamo por él o por ella. Me he enterado que está mal de salud.
Oro, Señor, me pongo delante tuyo. Preocúpate por otros orando a solas. Es un ministerio que no demanda mucha organización. Estás en tu casa, puedes orar. Estás en transporte, puedes orar. Por cierto, manejando no vas a cerrar los ojos y orar. Pero puedes orar de otras formas, ¿no es cierto? Para bendición de tus hermanos en Cristo. El servicio. Pero mira ahora en tercer lugar el compañerismo, porque en el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí la palabra deseando verte dice, es un verbo que denota un deseo profundo, un anhelo intenso. Y Pablo anhelaba intensamente ver a su hijo espiritual Timoteo. ¿Cierto? Mira cómo más adelante Pablo en la carta refleja ese mismo deseo, expresa ese mismo deseo. 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Y quiero que veas que Pablo está escribiendo eso con un anhelo profundo. Mira el versículo 13, trae cuando vengas el capote, que era una capa. ¿Por qué Pablo pidió esa capa? Mira el versículo 21. Procura venir antes del invierno. Pablo estaba pidiendo ese capote, esa capa, para cubrirse en esa cárcel por el frío en el invierno. Había un anhelo profundo en Pablo para ver a su hijo en la fe. Este es un gran ejemplo de lo que es un compañerismo cristiano, porque un cristiano va a querer estar con otros cristianos piadosos. Debe haber una preocupación cuando alguien dice que es de Cristo, pero quiere estar solo con gente inconversa. Le gusta pasear con gente inconversa, le gusta salir a comer con gente inconversa, le gusta tener planes con gente inconversa, pero nunca con sus hermanos en Cristo. Porque el que es de Cristo va a querer estar también con sus hermanos en Cristo, en una comunión piadosa, ayudarse mutuamente. Y eso muestra, el anhelo de Pablo muestra ese compañerismo que tenía con Timoteo. Trae a la memoria, observa, él dice, al acordarme de tus lágrimas, tal vez fue el momento cuando Pablo y Timoteo se despidieron y Timoteo pudo quebrarse delante de su padre espiritual. No era para menos, en Éfeso era una carga pesada, había gente inconversa que se hacía pasar como creyentes, había pecado en el liderazgo y había gente que estaba enseñando falsa doctrina. Por cierto, Timoteo era una carga grande para él y se quiebra delante de su padre espiritual, o también pensando cuál sería el futuro de Pablo, quizás no podrían volver a verse. Pablo no se ha olvidado del sufrimiento de su hermano en Cristo. No desestimó las lágrimas de Timoteo. Deseaba verlo para servirle a Timoteo, dice, para llenarme de gozo. Y aunque sin duda se daba cuenta de que era muy probable que no pudiera verlo nuevamente, el solo hecho de pensar que había esa posibilidad lo llenaba de gozo. Ahora ponte a pensar en Timoteo leyendo esa carta. Cuánto ánimo debió ser para Timoteo leer esa carta, de que Pablo lo tenía presente, le está diciendo estas palabras. Cuán oportunas son las buenas palabras. Hay personas que cuando hablan quebrantan porque dicen algo y no ayuda, no edifica. En cambio, la Biblia dice en Proverbios, la lengua de los sabios es medicina. Y poniéndonos en algo similar al caso de Timoteo, que le está pasando serias dificultades, está sufriendo, hubo lágrimas, y cuando ves a tu hermano en Cristo, a tu hermana en Cristo, que está pasando pruebas y necesita aliento, cuánta bendición es ese bálsamo de palabras realmente que son medicina. ¿Has experimentado esto? Alguien que te habló en un momento oportuno y fue una medicina a tu alma. O tú, quizá, pensando en otros, sirviendo a otros, pensando en que sí, como iglesia tenemos también que animarnos unos a otros. Tus palabras sabias como creyente pueden ser como una medicina.
Eso es diferente cuando alguien habla sin gracia, una persona belicosa, siempre está en el trato donde hay conflicto, contaminan con sus palabras. Eso es distinto. Eso no edifica. Eso no trae medicina. Mira lo que dice 1 Pedro 1:10. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es cuando alguien manipula y a través de las palabras hay un engaño allí. Mira Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros, ahí está el compañerismo, ¿no es cierto? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos hablando, se refiere a eso. ¿Y cuál es la manera de ayudar a tu hermano en Cristo? O una de las maneras, estimulándole en su vida cristiana. Mira, no dejando de congregarnos. Ese es cuando tu hermano en Cristo no ha venido. ¿Tú sabes si alguien no ha venido? ¿O viniste nomás? Y te fuiste nomás. ¿O estás pensando en alguien que quizás no vino? Y puedes preocuparte, pensar y decir, estará enfermo, viajó. Qué bueno es cuando un cristiano va a viajar 2, 3 semanas y envía la nota allí. Voy a estar fuera de Lima 3 semanas, sus oraciones. Gracias a Dios, uno sabe que está de viaje. Pero otros simplemente no vienen, no se congregan, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La manera de estimularnos al amor y a las buenas obras, o una de las maneras es preocuparte, considerémonos, dice la Biblia, unos a otros, para preocuparnos, decir, joven, viniste, ¿qué pasó? ¿Algo te está sucediendo? Es la manera en que el compañerismo cristiano se manifiesta de forma práctica. 1 Pedro 3:8 finalmente dice, sé todos, ahí está el compañerismo cristiano, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, el compañerismo. Y en cuarto lugar, el testimonio. Mira el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo no tenía ninguna duda de la fe genuina, sin hipocresía de Timoteo. Eso significaba de que Timoteo era un verdadero creyente. Pablo le dice, trayendo a la memoria, recuerda, Pablo está pensando en Timoteo, gracias a Dios. Está recordando a Timoteo, a memoria la fe no fingida que hay en ti. Y veamos también de que Pablo, teniendo muchos años en el ministerio, había visto otros con fe fingida, hipócrita. ¿Recuerdas a Himeneo y Alejandro en la primera carta? Naufragaron en cuanto a la fe, dice Pablo. Pablo pudo verlos por años, esos dos hombres. Se piensan que eran pastores. Si no fueron pastores, estaban en un servicio notorio en la iglesia local. Naufragaron en cuanto a la fe. Y entonces Pablo sabe bien cuando una fe es no fingida. De hecho, cuando menciona a Loida y Eunice, sugiere que Pablo conocía a la mamá y a la abuelita de Timoteo. Eran dos mujeres judías piadosas que durante el primer viaje misionero de Pablo se piensa que escucharon el Evangelio, recibieron al Mesías, a Jesús, el Salvador y Señor, empezaron su vida cristiana y avanzaron en Cristo con una fe genuina. 2 conversiones genuinas. Y a Timoteo Pablo le conoció en el segundo viaje misionero, cuando Timoteo tenía unos 15, 16 años, era muy muchachito. Miren en Hechos 16:1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, ahí está Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, el papá no era creyente. Y daban buen testimonio de él. Los hermanos veían a Timoteito, 15, 16 años, que estaba ya con buen testimonio. Y esto nos enseña que cuando un joven está manifestando su deseo del ministerio, quizá pastoral, quizá misionero, es importante que los hermanos den buen testimonio de él. Es decir, no quiere decir de que alguien dice, yo quiero estar en el ministerio, pero ¿dónde está? No se le ve. Tiene un mal carácter, no se sujeta.
dice saber mucho de Biblia. Piensa que porque ya está en el seminario ya es misionero o es pastor. No, tiene que haber un buen testimonio como lo fue con Timoteo. En ese sentido, Timoteo era, vamos a decirlo de esta manera, el hijo indirecto en la fe de Pablo. Porque Pablo ganó a la mamá y a la abuelita de Timoteo. Pero la mamá y la abuelita fueron instrumentos de Dios para que Timoteo viniera a los pies de Cristo. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, este fue fruto de la mamá y abuelita, que con la poca escritura que podía haber en ese tiempo, bueno, tenía la del Antiguo Testamento, ellas dos como creyentes ya pudieron guiar a Timoteo hablándole de la palabra, compartiéndoles el Evangelio, hasta que Timoteo abrazó el Evangelio en una conversión personal. Porque como debes haber escuchado antes, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. El hecho de que la abuelita era creyente y el hecho de que la mamá era creyente no significaba de que Timoteo iba a ser creyente. Tenía que convertirse a Cristo. Estas dos mujeres se las arreglaron de alguna manera porque el papá no era salvo para hablarle a Timoteo de la palabra del Señor. Los papás y abuelos nunca sabremos el impacto, el efecto que trae enseñar las Escrituras a nuestros hijos y nietos. Y si Dios quiere llamarlos al ministerio, soltarlos para el ministerio. ¿Tú crees que cuando Pablo dijo a la mamá y al abuelo o al papá, debe haber hablado también, quiero tomar a Timoteo y llevarlo a los viajes misioneros, qué cosas dijeron? A ver, la mamá y la abuelita. No, Pablo, porque Timoteo va a ser empresario. Ni me lo toques, ¿cierto? Y por cierto, un creyente hoy en día podría ser empresario, una profesión, y Dios lo va a llamar al ministerio. Pero lo que queremos decir es que fueron dos mujeres que dejaron que este muchacho de buen testimonio estuviera avanzando más en los caminos del Señor. Y si Dios quiere usarlo para el ministerio, ahí está, Señor, es tuyo, es tuyo. Tómalo, que le enseñen, que avance en Cristo. En sí es dejar, hermanos, un buen testimonio en el Señor. Timoteo también podía ver a la mamá y la abuelita en el tiempo y verlas fieles. Desde la conversión de Timoteo para cuando Pablo escribe esta segunda carta han pasado como 30 años. Y en esos 30 años, Timoteo puede ver a la mamá y a la abuelita, si seguía viva, que estaban permaneciendo fieles, con un buen testimonio del Señor. Como creyentes, hermanos, tenemos que dejar y dar un buen testimonio. En Filipenses 2:15 dice que los creyentes somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Grábate eso, esa es la realidad de la sociedad. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Ahí está el creyente en la oficina, ahí está el creyente en la universidad, ahí está el creyente en el colegio, ahí está el creyente en la familia extendida, luminarias en el mundo. Y que la gente pueda ver también una fe genuina en aquellos que se dicen cristianos. Y verte a ti trabajando, verte a ti estudiando, verte a ti en las reuniones de familia, de decir, él dice que es cristiano. Le creo, porque su conducta habla de lo que él da testimonio. ¿Cómo se puede saber que una persona es convertida a Cristo realmente y tiene una fe genuina? ¿Sabes cómo? Por su conducta. Cuando alguien dice que es de Cristo, sus hechos tienen que mostrarlo en la vida diaria. Ese es el buen testimonio en el andar cristiano para la gloria de Dios. La gratitud, el servicio, el compañerismo, el testimonio cristiano. Vamos a orar.